Mayor 2026, Paz Director CPD ISO 100K 2025, Coordinador Regional Norte CPD ISO CIMEP 2026 y miembro activo de SOCIENCA 2026. No olviden, chicos, que al final de la ponencia tienen que completar un pequeño quiz. Y sin más que decir, Miguel, te doy el pase para que puedas iniciar con la ponencia. Gracias, buenos días con todos. Entonces, en este tema vamos a abordar lo que es la regulación renal de electrolitos, ¿no? Un tema importante acá en fisiología. Y si bien es cierto, son varios de los electrolitos que participan, ¿no? A nivel renal, es necesario pues abordar solamente los más principales y los que tienen un poquito mayor de relevancia siempre en cuanto a alteraciones eh, en nuestro sistema, ¿no? Vamos a ver un poco de la introducción, generalidades y principalmente lo que es el sodio, el potasio, el calcio, el fósforo y el magnesio, ¿no? Y cómo es que se regulan en los riñones. Para introducción, vamos a tener en cuenta que, ¿qué es un electrolito? Vienen a ser sales que tienden a disolverse en agua y cuando se disuelven se van a disociar prácticamente en cargas positivas y negativas, ¿no? Entonces, un electrolito van a ser compuestos iones con cargas que sirven para mantener tanto lo que es la neutralidad eléctrica, por ejemplo, en las células, ¿no? También generar lo que son potenciales de acción en nervios y músculos, y además también de mantener el pH sanguíneo normal de nuestro cuerpo, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, cada uno va a variar en sus concentraciones, teniendo acá en este cuadro, por ejemplo, lo que son sodio, más abundante en el medio extracelular, entendamos como medio extracelular a todo lo que conforma el volumen o plasma sanguíneo, ¿no? De nuestro cuerpo, y el líquido intersticial, ¿no? El que está entre las células. Entonces, por ejemplo, los valores son de 135 a 145 mil equivalentes ahí. En el potasio será vuelta más abundante en el intracelular, ¿no? El calcio también. El bicarbonato, en cambio, prima, mayormente en el extracelular, al igual que el cloro, y el magnesio en lo que es en el medio intracelular, juntamente con el fosfato. Entonces entendamos que para regular esto es importante el riñón, porque el riñón no solamente se va a encargar de filtrar, sino que de conservar y eliminar los compuestos según lo requiera nuestro organismo, ¿no? Y entendamos algunas generalidades. Parte de esto ya lo han visto en la ponencia pasada, simplemente para que recuerden. En las porciones de la nefrona, claro, en este caso tenemos una nefrona, lo que es superficial o cortical, la de acá, y esta una yuxtamedular o glomerular. Pero en cada porción de la nefrona van a ser reabsorbidos o va a tener la característica de reabsorber parte de estos electrolitos. El túbulo contorneado proximal es importante porque acá ocurre lo que es la mayor reabsorción de lo que es el cloruro de sodio, por ejemplo. Se dice en un porcentaje de aproximadamente del 40 al 67%, con una media del 65% aproximadamente de cloruro de sodio, además de potasio también, la misma agua, ¿no? El bicarbonato, ¿sí? Además de compuestos orgánicos como puede ser la glucosa, algunos aminoácidos, inclusive por ahí, ¿sí? En este segmento también vamos a encontrar algunos receptores como los de angiotensina tipo 2, también receptores eh, que también van a participar para la absorción o reabsorción de estos compuestos, que ya vamos a ir viendo más adelante. Porque sepamos que el túbulo contorneado proximal se divide en un segmento inicial y en un segmento final. Entonces, todo lo que estamos hablando aquí es primero en el segmento inicial, ¿ya? En el segmento inicial. En el segmento final simplemente hay algunas variaciones por ahí con los receptores, que por ejemplo participan receptores tipo SGLT2, no vamos a encontrar aquí, lo voy a poner de otro color. Por ejemplo, por aquí receptores SGLT2, ¿no? Los GLUT2 también van a estar por aquí. Entonces, además vamos a ver cómo
participan cotransportadores de sodio fosfato como los NAPI, ¿no? Escriben así, ya, entre otros. En las siguientes porciones de lo que es el asa descendente de Henle vamos a tener absorción también de potasio y agua, ¿no? Potasio y agua, ¿sí? En esta porción del asa de Henle vamos a ver que actúan, por ejemplo, los diuréticos de asa, ¿no? En las porciones ascendentes vamos a encontrar reabsorción de cloruro de sodio, pero esta vez en la porción ascendente será en un 25% ya, en un 25%, en comparación con lo que es, por ejemplo, la parte más distal, ¿no? De la nefrona, como el túbulo contorneado distal, que también tiene una porción proximal y otra distal, ya en la parte inicial, un 10% de cloruro de sodio. Entonces, todo esto es para que más que todo tengan una idea general de lo que vamos a ir hablando, ¿no? Más adelante. Acá también, por ejemplo, lo que es la reabsorción de calcio, inclusive, lo que es de calcio y más compuestos. En la parte inicial, por ejemplo, de lo que es el túbulo distal proximal, van a actuar diuréticos y acídicos, ¿no? Y en su parte distal, diuréticos ahorradores de potasio, que ese término lo vamos a ver y van a entender en qué consta, ¿no? En la parte distal ya las reabsorciones de lo que es el cloruro, el sodio y cloro en sí es ya muy pequeño, ¿no? De un 2 a un 5% en esta zona. Lo que sí, por ejemplo, prima acá son secreciones de lo que es potasio, puede ser hidrógeno, la urea, ¿no? La urea como tal. Y en las partes del túbulo colector vamos a encontrar absorciones de agua, ¿no? Donde actúan, por ejemplo, las hormonas, la antidiurética, en los receptores V2, hay receptores también para lo que son la urea, y estos procesos de reabsorción y secreción, recuerden que se vienen a dar de esta manera, ¿no? Si nosotros hablamos de, bueno, después de que se filtra prácticamente desde del penacho glomerular hacia la cápsula de Bowman, entonces, ¿qué pasa con los líquidos? Pueden reabsorberse si es que pasan del lumen tubular hacia los capilares, ¿sí o no? Esto es un capilar. Entonces, esa es la reabsorción. Cuando hablamos de secreciones, porque están pasando esos fluidos, esos solutos de lo que es de los capilares hacia la luz tubular para finalmente ser excretados, ¿cierto? Además, conozcan que cuando nosotros hablemos a nivel de las células tubulares, estas tienen ciertas partes, ¿no? Para que se puedan ubicar cuando veamos los receptores y cómo traspasan los solutos. Entonces, esto, lo que está aquí, será todo nuestro lumen o luz tubular, ¿no? De los túbulos contorneados del riñón, las células, el espacio intracelular, un capilar, este es el espacio vasolateral, ¿no? Vasolateral, y lo que es prácticamente los medios de transporte, si es decir, los solutos pasan atravesando la célula para pasar a los capilares, será una vía transcelular, pero si van entre las células, es una vía paracelular. Entonces, de esta manera es como los solutos van a usar sus mecanismos para ser regulados en la nefrona, ¿ya? La nefrona. Empecemos hablando de lo que es la regulación de sodio, ¿ya? La regulación de sodio, en el medio extracelular vimos que tenía unas concentraciones de 135 a 145 equivalentes, es decir, abunda más en el medio extracelular que en el intracelular. Si si estas valores prácticamente aumentan, es decir, mayores a 145 equivalentes, podría considerarse una hipernatremia, ¿no? Y en cambio, si eso disminuyen a 135 equivalentes, una hiponatremia, por ejemplo. Entonces, el sodio es importante porque va a participar o regular lo que es el volumen de líquido extracelular, también lo que es el volumen sanguíneo y por ende lo que es la presión arterial, ¿no? Está muy estrechamente relacionado para la modulación de la presión arterial. Entonces, en fenómenos, por ejemplo, de hipertensión e hipotensión, cuando la persona ingiere bastantes cantidades de sodio, este sodio va a aumentar principalmente en lo que es el líquido extracelular, ¿sí?
en el líquido extracelular, cuando la ingesta es mayor a la excreción. Si esto sigue, este inclusive podría llegarse a lo que es un edema, inclusivemente, ya por la alteración de las fuerzas de Starling, ¿no? En los vasos, en los capilares. Y si la ingesta es menor a la excreción, ya si la ingesta es menor, entonces podríamos hablar de una hipotensión. ¿Por qué? Porque el sodio está relacionado con la bulimia, atrae siempre a él lo que es el agua, nunca va a pasar solo. Es decir, en una persona, el volumen total de sodio que pueda tener corporalmente va a diferir un poco cuando nosotros hablemos de la concentración de sodio como tal, porque la concentración de sodio de qué depende, va a depender o se va a relacionar también con lo que consuma la persona de agua, ¿ya? Por ende, si es que nosotros tenemos un consumo de sodio alto, pero también tomamos agua, ¿ya? Las concentraciones de sodio va a permanecer normales dentro de nuestro cuerpo, al igual que si disminuimos esa concentración y tal vez no consumimos gran cantidad de líquidos. Es decir, que en ambos casos el sodio se va a mantener igual. Porque uno puede decir, pero ¿cómo? Porque si estoy consumiendo más sodio, todo eso, pero el sodio va a estar juntamente con el agua, los dos. Entonces, por ese motivo, nosotros podemos ver que los valores de sodio en cuanto a ambas situaciones, ¿no? Puedan permanecer prácticamente normales, ¿sí? Acá hay un tabla de resumen nada más de lo que al final vamos a recalcar algunos puntos de lo que pasa en cada parte de los segmentos de la nefrona, ¿ya? Con estos solutos. Pero entonces, a ver, de la nefrona vimos que en el túbulo proximal se reabsorbe prácticamente la gran parte de sodio, el 67%, ¿sí? En el asa ascendente gruesa solo va a ser un 25%, y en la parte más distal será un 5%. En cambio, en el túbulo colector ya solamente va a haber una reabsorción del 3% para finalmente ser excretado una cantidad inferior al 1%. ¿Sí? Es muy pequeña lo que se excreta, perdón, al final de sodio, ¿sí? De sodio. En los mecanismos que utiliza, por ejemplo, en el túbulo proximal, en su parte inicial, ¿no? Lo que tenemos acá es el lumen, ya es la luz de los túbulos, y para acá estará el intersticio vasolateral, ¿no? Para pasar a los capilares. Entonces el sodio va a utilizar compuestos, otros iones y solutos orgánicos principalmente en esta zona, en la parte inicial, como es la glucosa, como son los aminoácidos, como el fosfato, lactato, citrato, por ejemplo, ¿sí? Todo esto va a utilizar el sodio para ingresar, ¿sí? Acompañadito por mecanismos de cotransporte. Acuérdense cuando hablábamos en temas como transporte a través de la membrana, ¿no? El transporte pasivo y activo. En el activo un transporte activo primario y otro secundario. Y en el secundario teníamos el antiporte y el simporte, o cotransporte y cotransporte. Es decir, en este caso utilizamos un cotransporte porque el sodio utiliza otros solutos, otros compuestos para pasar, ¿no? Ambos entran. El sodio lo utiliza para entrar acompañadito de él, ¿sí? Ambos están entrando. Y en la membrana, esta es en la membrana apical, ¿no? Estamos hablando de la membrana apical. Y en la membrana, vasolateral o basal, ya prácticamente el sodio, para ser totalmente reabsorbido y pasar hacia lo que es la sangre, utilizará, por ejemplo, el potasio, por aquí en una bomba sodio-potasio, ¿no? ATPasa. ¿Ya? En unas bombas sodio-potasio ATPasa. Y en la parte final, prácticamente, ya por no decirlo, todos los compuestos orgánicos ya se han reabsorbido en conjunto con el sodio, y gran cantidad de sodio también. Entonces, acá el sodio puede utilizar en la membrana apical, por ejemplo, mediante contratransporte al hidrógeno, ¿no? Sale un hidrógeno, entra un sodio. Esto es contratransporte. Y luego ya la bomba sodio-potasio ATPasa para pasar al lumen. Pero también veamos que acá puede entrar el cloro, ¿no? El cloro usando un compuesto denominado formiato, ¿sí? Para esta forma. Entonces, pero
la mayor cantidad se ha resorbido nada más en el túbulo proximal inicial, ya en el túbulo proximal inicial. Por ende, vemos que hay algunos aspectos que deben de darse sí o sí cuando se dan esos procesos. Primero, que en todo el túbulo proximal se resuelve el 67% del sodio filtrado. Eso lo tenemos que saber. Todo el túbulo proximal también reabsorbe el 67% del agua. O sea, no solo se está reabsorbiendo sodio aquí, sino que el agua también está pasando. ¿Sí? Y esta relación que existe entre sodio y agua se le llama una reabsorción isosmótica. ¿Sí? Una reabsorción isosmótica. Que ambos prácticamente, sodio y agua, son los principales componentes no de nuestro líquido extracelular. Cuando nosotros hablamos líquido extracelular, el ion más abundante ahí siempre va a ser el sodio, es el que más importa. Y pues este túbulo proximal viene a ser el lugar donde se produce un equilibrio glomérulo-tubular, ¿no? Un mecanismo para acoplar lo que es tanto la reabsorción con la tasa de filtrado glomerular. Por eso se utiliza siempre y es necesario saber lo que pasa aquí en el túbulo contorneado proximal. Ahora en la regulación de potasio. El potasio extracelular tan solo es el 2% con respecto al intracelular, que es el 98%, ¿no? Habiendo en el intracelular una concentración de 140 milimoles, ¿no? En el extra 3,5 a 5 milimoles. Cuando hablamos de iones, por ejemplo, con carga más menos 1 por ahí, es muy similar a hablar de 1000 equivalentes por cada litro, pero cuando estas cantidades o las valencias, ¿no?, de estos iones, por ejemplo, ya son de 2 o superiores, ahí sí no podríamos considerar que son iguales, ¿no? Eso recalco porque a veces en algunos libros puede estar expresado, por ejemplo, las concentraciones de sodio en 1000 equivalentes, y acá lo vemos, acá podríamos también decir milimoles, y a veces son iguales y podríamos confundir que es lo mismo, pero no es lo mismo. Simplemente que solo se cumple para cuando tienen cargas iguales a 1. Entonces, el potasio es sirve, es necesario para un potencial de membrana en reposo, para una excitación neuronal y muscular, porque sepamos que en una célula en reposo, las cargas que es dentro de la célula está cargado negativamente, ¿cierto? Y afuera positivo. Entonces, junto con la participación del sodio, van a ser importantes para los potenciales de acción y de membrana que se den aquí. O sea, por ejemplo, el sodio, empieza a entrar el sodio a la célula, que causa una despolarización, ¿cierto? La célula tiende a volverse positiva dentro, ¿sí? Positiva, y en cambio en el exterior negativa, ¿no? Entonces, el potasio entra aquí porque con la salida de potasio, ¿sí? Con la salida de potasio se da otra vez una repolarización, volver a su estado normal la célula, ¿sí? Si esto prima, si empieza a salir un potasio excesivamente, podríamos llegar inclusive a una hiperpolarización. Hiperpolarización. Entonces acá vemos, por ejemplo, en casos de hiperpotasemia, ¿no? Se da una despolarización celular, ¿ya? Y esto puede generar, en casos de hiperpotasemia, una mayor excitabilidad muscular y alteraciones de la conducción cardíaca también, por ahí arritmias y todo eso. Y en la hipopotasemia puede darse una hiperpolarización, lo que estábamos hablando por aquí, ¿ya? Una hiperpolarización. Y eso causaría una debilidad y parálisis muscular o conducción lenta de la actividad de marcapasos inclusive, para que lo tengan en cuenta. Entonces, en una persona generalmente nos basamos en un adulto de 70 kilogramos para hablar de las concentraciones o cantidades de estos iones. En el extracelular, por ejemplo, considerando una persona de 70 kilogramos, tendría 14 litros aproximadamente, entonces las concentraciones de potasio irían en 56 milimoles, o lo que son 4 milimoles por litro, también se puede expresar así, ¿ya? Se ingiere, puede ingerir de 80 a 120 milimoles por día, y se eliminan del 5 al 10% de esta cantidad, ¿ya? Y es por eso que para que suceda esto, debe haber medios de regulación. Y para el potasio se puede regular a corto plazo y a largo plazo. En un corto plazo van a participar ciertos factores.
Uno es la insulina, ¿ya? La insulina prácticamente después que viene se une a los receptores de insulina y estimula lo que es a las bombas sodio-potasio ATPase para que pueda ingresar sodio dentro de nuestra célula. Sin embargo, por ejemplo, en pacientes que tengan diabetes tipo 1, ¿no? Diabetes tipo 1 por una deficiencia de lo que es la insulina, podría darse este proceso, podría alterar la absorción de potasio, por ejemplo. Perona también, no unido a receptores de mineralocorticoides, favorece también la expresión de lo que son las bombas sodio-potasio ATPasa, al igual que la adrenalina, ¿no? En los receptores beta 2 también estimulan esto, entonces se utiliza, por ejemplo, fármacos beta 2 bloqueantes, perdón, beta 2 agonistas para estos receptores, por ejemplo, podrían ahí estar alterando, inclusive el uso de digitálicos, ¿no? Estos usos de digitálicos que vienen a inhibir lo que es la bomba sodio-potasio ATPase. Entonces, todos estos medios son necesarios para regular el potasio a corto plazo y verse alterados podría perjudicar su reabsorción. Y en cambio, a largo plazo, por ejemplo, en el colon se tiende a resolver solamente del 5 al 10% de potasio, ¿ya? Otra parte, pero muy pequeñita, es en el sudor. Por ahí se puede eliminar potasio, ¿ya? Pero el principal medio para regularlo viene a ser el riñón, porque en él se da del 90 al 95% de esta regulación, ¿sí? El potasio en el túbulo contorneado proximal es resorbido en un 80%, ya en un 80%. Eh, Lo que vemos de rojito es reabsorción, lo que vemos acá de un color gris es secreción de estas cantidades de potasio. Sí, por ejemplo, secretados acá ya en lo que cerca, lo que es el asa, en la parte final y parte descendente, ¿no? Delgada del asa de Henle, un 20% se secreta de potasio. Ya, en la parte distal solamente un 10%, ¿sí? Reabsorción en la parte distal también de potasio tan solo el 2%. ¿Sí? En la parte de ascendente gruesa del asa de Henle solo se está reabsorbiendo un 10%, ¿sí? Para el final, pues, ser secretado de un 2 al 150%, se dice, de la tasa de lo que se ha filtrado, o lo que es de 15 a 1000 milimoles por día en su excreción urinaria de potasio, ¿ya? Entonces, miren, eh, en el segmento ascendente grueso del asa de Henle, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos un cotransportador conocido que es el sodio-potasio 2-cloro, ¿no? La que vemos por aquí. Entonces, este cotransportador permite la entrada de potasio dentro de la célula. Se encuentra en la membrana apical, ya en la membrana apical. Este potasio puede pasar a lo que es la sangre ya o el espacio vasolateral, junto en la membrana vasolateral que encontramos las bombas sodio-potasio TPasa, ¿no? O también por otros transportadores de potasio. Pero también puede ser reciclado por transportadores ROMC, ¿ya? Y puede ser reciclado otra vez a la luz tubular, ¿ya? Al lumen, a la luz tubular. Eso es lo que pasa en el asa de Henle. Ya, en el túbulo distal y túbulo colector, ¿qué pasa? Que es necesario la reabsorción de sodio, por ejemplo, para que el potasio pueda ser excretado, ¿no? Es decir, si queremos pasar potasio del intersticio vasolateral que está por aquí ya, el intersticio vasolateral, queremos que pase hacia el lumen tubular, entonces vamos a necesitar esta vez al sodio en transportadores ENAC, ¿ya? El sodio se reabsorbe, el sodio pasa a través de una bomba sodio-potasio de la membrana basal y entra el potasio, y se reabsorbe a través de estos transportadores también tipo ROMC, ¿ya? Esto es lo que pasa aquí. Y esto es a nivel de las células principales, ¿no? A nivel de las células principales. En las células intercaladas, el potasio puede ingresar mediante contratransporte por la bomba sodio-hidrógeno ATPasa, ¿no? Esta vez vamos a utilizar un hidrógeno. Sale un hidrógeno, entra un potasio, ¿ya? Y luego en la membrana vasolateral, prácticamente es mediante la bomba sodio-potasio ATPasa.
Entonces, esos mecanismos está usando el potasio para modularse, ¿ya? Por ejemplo, acá en el asa de Henle actúan los diuréticos de asa, ¿ya? Se canceló, creo, A ver, espérense. Entonces seguía. Los diuréticos de asa, ¿no? Por ejemplo, la furosemida, la bumetanida, ¿no? Que generan un efecto potasúrico a esta hora, en esta región, porque pueden generar una hipopotasemia, ¿no? Niveles bajos de calcio, de potasio, perdón, en lo que es la sangre, ¿ya? Lo que hacen, por ejemplo, acá los diuréticos de asa es van a inhibir justamente lo que es el portador sodio-potasio 2-cloro, ¿ya? Sodio-potasio 2-cloro. Entonces, en la regulación de la excreción de potasio, ¿no? Cuando nosotros en la ingesta de alimentos vamos a adquirir lo que es este potasio, ¿sí? Este potasio ya vimos, por ejemplo, que puede entrar y a utilizar lo que es el sodio para poder también ser excretado y todo eso ya. Pero, ¿qué pasa con el consumo de potasio en la sangre? Empieza a incrementarse los niveles de potasio y eso induce a que puedan formarse eh, más proteínas y más bombas de sodio-potasio ATPasa. Ya hay un incremento de esta bomba. Por ende, también va a haber una mayor amplificación de la membrana vasolateral, ¿sí? Va a aumentar esta membrana vasolateral. Todo esto puede suceder si es que entonces, este, eso es importante cuando hablamos de la excreción de este potasio, entonces es necesario que pase esto. Entonces hablamos de una concentración, cuando hay una concentración plasmática alta de potasio, ¿no? Entonces todo esto va a permitir, si es que hay bombas y todo eso, que también haya mayor, bueno, se induzca también el mayor ingreso de lo que es sodio a la célula, ¿sí? Mayor absorción de sodio para que finalmente el potasio pueda ser excretado a través de los transportadores ROMC. Otro que participa es la aldosterona. Cuando hay niveles excesivos de potasio, ¿sí? Tras la ingesta, en las glándulas suprarrenales, a nivel de la zona glomerular, se va a sintetizar lo que es la aldosterona, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el potasio entra a estas zonas, a estas células de la región glomerular, ¿sí? De las glándulas suprarrenales, ¿y qué va a pasar? Entran a través de transportador STAX tipo 1, ¿sí? Entra el potasio y genera una despolarización en esta membrana de estas células, ¿ya? Esta membrana se despolariza y activa canales de calcio dependientes de voltaje, ¿sí? Porque se está despolarizando lo que es la membrana. Entonces, son canales de calcio dependientes de voltaje. Entonces, permite la entrada del calcio del medio extracelular al intracelular. Y esto, induce lo que es la síntesis y liberación de la aldosterona. En síndromes como de Addison, donde ahí se da, por ejemplo, en una insuficiencia córtico suprarrenal, los niveles de aldosterona estarán disminuidos. Por lo tanto, se puede dar hiperpotasemia, una hiperpotasemia, porque ya vimos cómo la aldosterona también participaba para para inducir las bombas sodio-potasio TPasa por la entrada de los procesos de reabsorción de lo que es el potasio. Y en el síndrome de Cohn, o también llamado hiperaldosteronismo primario, los niveles de aldosterona que van a estar elevados podrían generar lo que es una hipopotasemia, ¿sí? Acá en el síndrome de Addison, hiper, cambio en el síndrome de Cohn, hipopotasemia, ¿ya? Hipopotasemia. Y finalmente lo que es la carga tubular de sodio y agua, porque lo que en el túbulo distal vimos, la reabsorción de sodio va a inducir lo que es la secreción de potasio.
¿sí? Y en el túbulo colector también se puede generar fenómenos como la potasuria, ¿no? Tras una diuresis osmótica o el uso de diuréticos, ¿no? Como la amilorida o la espironolactona, por ejemplo, ¿no? La amilorida que inhibe la proteína ENaC que vimos, la espironolactona, que es un antagonista de los receptores de los mineralocorticoides, ¿no? Donde aquí actúa lo que es la aldosterona, ¿cierto? La aldosterona, por ejemplo. Entonces, a esto se le llama los ahorradores de potasio, ¿ya? Los ahorradores de potasio. Entonces, prácticamente lo que están haciendo es inhibir, ¿no? Que no se den los procesos de reabsorción de sodio y por ende anula la excreción de potasio, ¿ya? La excreción de potasio. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el síndrome de Barner o el síndrome de Gitelman. El síndrome de Barner, que es, hay una deficiencia de lo que es el transportador, el cotransportador sodio-potasio 2-cloro, ¿no? En lo que es el asa ascendente gruesa de Henle, ¿no? Y en el síndrome de Gitelman hay una deficiencia de lo que es el transportador sodio-cloro, ¿no? En el túbulo contorneado distal. Entonces, en ambos va a haber una reabsorción disminuida de lo que es el sodio y el cloro de estos iones. Y esto, como vimos que, por ejemplo, el sodio estaba relacionado con la excreción de potasio, entonces se da una hipopotasemia, ¿ya? En contraste, o en cambio, lo que pasa en el síndrome de Gordon, que es un pseudo hipoaldosteronismo tipo 2, también se le llama así. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta vez la actividad del sodio cloro va a estar aumentado, ¿sí? En el túbulo contorneado distal. Va a estar, por ende, sucederá lo contrario en lo que pasaba en el síndrome de Bartter y el síndrome de Gitelman, ¿ya? Que esta vez se dará una hiperpotasemia, una hiperpotasemia. Hoy sí, hablemos de la regulación del calcio. Pues en el calcio, en lo que es el medio intracelular, podemos decir que hay una concentración más o menos de 100 nanomoles y esto puede incrementarse inclusive 100 veces más, ¿no? 100 veces más estas concentraciones. Y en el extracelular sí va de 2,2 a 2,6 milimoles, ¿ya? De 2,2 a 2,6 milimoles. El calcio cumple muchos procesos que tal vez ya hemos oído, que por ejemplo es para la preservación de la integridad de las membranas celulares, ¿ya? Entonces el calcio puede preservar la integridad de las membranas celulares, por ahí. Inclusive participa en lo que es la actividad neuromuscular, ¿no? La actividad neuromuscular. Regular inclusive lo que son actividades secretoras, estas ya sean exocrinas o endocrinas, ¿ya? Endocrinas. Activación del complemento, también está participando en lo que es el metabolismo óseo, por ejemplo, em, inclusive para lo que son una serie de gran cantidad de procesos celulares, como por ejemplo en segundos mensajeros, ¿no? También inclusive por ahí participa el calcio. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que el 40% del calcio total va a estar unido a proteínas, ¿ya? De este calcio se va a estar unido a proteínas, no va a estar solo el calcio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que conforme haya variaciones en la concentración de proteínas séricas, ya en sangre, pueden alterar estas concentraciones del calcio total, ¿no? Y también, por ende, del calcio unido a proteínas, ¿ya? Por ejemplo, en casos de una hipoalbuminemia, ¿no? Si yo digo hipoalbuminemia, en una hipoalbuminemia, ¿qué está pasando? Va a haber unas concentraciones séricas disminuidas de albúmina, ¿cierto? De albúmina. Por ende, se dice que hay una reducción de, por ejemplo, de 1 gramo por decilitro de albúmina, ya puede hacer que descese 0,8 miligramos por decilitro de lo que es el calcio unido a proteínas. Ya del calcio unido a proteínas.
También inclusive el pH puede afectar este proceso del calcio unido a proteínas, ¿no? Si el pH, por ejemplo, varía en concentraciones de más, menos 0,1, este, las concentraciones de calcio unido a proteínas también varía, ¿ya? Que es un poco de 0,12 por ahí, ¿ya? El, el calcio se encuentra de dos maneras. Lo voy a copiar por acá. Creo que esto, a ver, vamos a quitar esta. So, ya, esto ya no. Ya. Entonces, por aquí. Entonces, el calcio lo encontramos de dos maneras. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a encontrar? El calcio va a estar de manera ionizada. ¿Ya? El calcio puede ser ionizado o no ionizado. ¿Ya? Ionizado o no ionizado. Entonces, el, el ionizado es biológicamente activo, sí, más o menos sus cantidades va de 4 hasta 4,9 miligramos por decilitro, ya del calcio ionizado. El no ionizado viene a ser el 10% del total, ¿ya? 10% del total, sí, que forma complejos con aniones, este calcio ionizado. Por ejemplo, ¿qué complejos, no? Forma complejos con lo que es el bicarbonato, ¿no? Con acetato también, acetato o fosfatos, ¿no? Con todo esto puede formar complejos este calcio. En, Cuando hablamos de la excreción de este calcio, se dice que la excreción máxima diaria en varones es un poco inferior a los 300 miligramos y en mujeres a los 250 miligramos, ¿sí? O también expresarse en 4 kilogramos, miligramos por kilogramo, ¿no? Del peso corporal, ¿ya? Del peso corporal. Entonces, eso quiere decir que el 20% de calcio en orina, el 20% de calcio presente en la orina es de forma ionizada. Es de forma ionizada. Y el resto, como vimos, está unido a complejos, ¿no? En citratos, sulfatos, fosfatos, glucanatos y todo eso, ¿sí? En la nefrona, el 50 al 70% de calcio es reabsorbido en lo que es el túbulo contorneado proximal, ¿sí? El, en lo que es el 30 al 40% en el asa ascendente gruesa de Henle, ¿sí? Y el otro 10% en lo que es en la parte distal de la nefrona, para finalmente ser excretado un valor menor al 1%, ¿sí? Menor al 1%. Entonces, miren, eh, acá el calcio principalmente en lo que es el túbulo proximal, pasa o se reabsorbe por una vía paracelular, ya en conjunto con lo que es el agua, en una vía paracelular. Pero cuando lo hace de manera activa, podría utilizar algunos canales de calcio, ¿sí? Y en la membrana vasolateral ya utiliza lo que son, por ejemplo, el hidrógeno, el sodio, ¿no? Con relaciones, por ejemplo, acá con el hidrógeno de 2 a 1, es decir, 2 hidrógenos por cada calcio, ¿no? Y con el sodio de 3 a 1, ¿no? 3 sodios ingresan para que se reabsorba un calcio de esa manera. En el asa ascendente de Henle, ¿ya? En el asa ascendente de Henle vamos a encontrar, por ejemplo, que este calcio, además de pasar por lo que es la vía paracelular, puede generar un gradiente electroquímico entre lo que es el lumen, la luz tubular, y lo que es el espacio vasolateral, cargando prácticamente al espacio luminal, por lo que es con una carga positiva,
¿ya? Con una carga positiva. Y por ejemplo, en la membrana vasolateral tenemos por ahí algunos transportadores de sodio y calcio con hidrógeno, ¿ya? Con hidrógeno, pero ¿qué encontramos por aquí? El calcio también participa como ligando a lo que es este pequeño sensor que encontramos aquí, que es un sensor receptor de calcio. Este va a estar acoplado a una proteína G y se activa con calcio, también puede ser con magnesio, ya generalmente con magnesio, pero también con calcio. Entonces, este sensor que está unido a proteína G va a activar lo que es una fosfolipasa A2, ¿sí? Activa una este, fosfolipasa A2, ¿ya? Esta fosfolipasa 2 lo que va a hacer es producir metabolitos, perdón, como el 450, P450, ¿ya? Y esto lo que hace es producir lo que es el ácido hidroxieico tetraenoico, ¿ya? O abreviado con estas siglas que vemos acá, ¿ya? HT, mejor así, 20HT. Entonces, este compuesto lo que hace es inactivar, ¿ya? Uno, inactiva lo que es los transportadores ROM de potasio, ¿ya? Esto lo inactiva. También lo que son los cotransportadores sodio-potasio 2-cloro, también lo inactiva. Y también lo que son las bombas sodio-potasio ATPasa, ¿ya? Las bombas sodio-potasio ATPasa. Todo esto hace, es decir, está afectando justamente este, el, los procesos que el potasio normalmente y los demás solutos que están entrando acá podrían hacerlo con normalidad, ¿no? Todo eso podría estar afectando. Todo inducido por lo que es el calcio, si los niveles de calcio puedan incrementarse, ¿no? Porque estos receptores, justamente este sensor, se activa cuando los niveles de calcio aumentan, ¿ya? Estamos hablando de lo que sucede a nivel del haz ascendente de Henle, ya del haz ascendente de Henle. En el túbulo contorneado distal, cuando el calcio ingresa, se une a lo que son unas proteínas transportadoras que se les conoce como calvindina D28K. Esta calvindina lleva el calcio hacia la membrana vasolateral, se une para que pase por los receptores, ¿no? Y sea reabsorbido en estas porciones del túbulo contorneado distal, ¿ya? Del túbulo contorneado distal. En cuanto al metabolismo del fósforo, no, el fósforo en plasma es aproximadamente de unos 12 miligramos por decilitro, ¿sí? Ya, de los cuales de este fósforo, pues 8 miligramos son de fósforo orgánico, ¿no? Por ejemplo, en los fosfolípidos, ¿no? Otro porcentaje estará en elementos traza, ¿no? Ácido pirofosfórico por ahí, y el resto va a ser fósforo inorgánico, ¿no? Inorgánico. Este fósforo inorgánico, viene a ser la principal forma que circula en nuestro cuerpo, ¿sí? Eso es lo principal, ya este fósforo inorgánico. Entonces, el 90% de este fósforo inorgánico es ultra filtrado, ¿no? El 90% de esto se filtra. El 53% de este 90% que se filtra lo vamos a encontrar de qué forma. De lo que es un fosfato monohidrógeno, ¿no? De esta manera, o divalente también conocido, ¿ya? Divalente. Y la otra forma de de un fosfato de hidrógeno monovalente, ¿no? Monovalente, así. De estas formas lo vamos a encontrar, ¿no? En un 53%, ¿ya? ¿Y qué pasa con el resto? El resto se va a encontrar como el fosfato que conocemos, ¿no? Pero 3 negativo.
¿ya? En esta forma. Y este fosfato tiende a estar unido a sales, ¿no? A sales que forman compuestos ahí, por ejemplo, con el sodio, con el calcio, con el magnesio también, ya con el calcio, sodio, el magnesio. Entonces, de igual forma, en el túbulo proximal, utiliza ahí los transportadores de sodio fosfato, por ejemplo, los NAPI, ¿no? Tipo 2A y tipo 2C acá, debería ser tipo 2C, ¿no? Es lo que se ha visto. Los de tipo 2A, para lo que son el fosfato divalente, y los tipo 2C para un fosfato monovalente, por ejemplo, ¿no? Entonces entran tres sodios para que entre justamente este tipo de fosfato. Acá abajo entran dos sodios para que ingrese el otro tipo de fosfato. Ingresan a lo que es la zona intracelular, ¿no? Y para salir, sí es lo que hay estudios, pero que no están tan todavía seguros, ¿no? De los transportadores que existan en la membrana vasolateral para lo que es este fosfato, pero se cree que puedan inclusive estar unos transportadores de NAPI, tipo 3, ¿ya? Porque de esta familia de los transportadores NAPI hay tipo 1, 2 y 3, ¿no? Y el 1 y 2 son los que podemos encontrar en esta zona de la membrana apical, ya de la nefrona, estos están ¿ya? Tipo 3 inclusive acá, o también inclusive se dice tipo 2A, ¿ya? Pero eso todavía no está tan determinado como tal, determinado. Entonces, de este fosfato, el 70% se reabsorbe en lo que es el túbulo proximal, ¿ya? En la parte distal solamente es un 10%, ¿no? Para el final ser excretado un 20% del fosfato, ¿ya? Un 20% de este fosfato. Además hay algunas interacciones, por ejemplo, ¿no? Con las hormonas y todo eso, por ejemplo, que eso lo van a ver más a detalle en lo que son, en una próxima ponencia, me parece, de todos los procesos, pero igual acá les dejo este esquemita que les puede servir ahí cómo se va regulando, ¿no? Las interacciones más que tiene el calcio con el fosfato en la resorción ósea, en todos estos procesos, ¿ya? Y finalmente la regulación de lo que es el magnesio, ¿ya? El magnesio. ¿Qué pasa con el magnesio? El magnesio juega, bueno, un papel crítico, ¿no? En todo, por ejemplo, en los que son procesos metabólicos por ahí, ¿ya? Procesos metabólicos, em, participando también como cofactores, por ejemplo, como cofactor, ¿ya? En estos procesos. em, en ciertas reacciones enzimáticas también, ¿ya? Se dice que en más de 300 reacciones enzimáticas participa este magnesio, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la hidrólisis del ATP, ¿no? En lo que son las enzimas ATPasas dependientes de magnesio, ¿no? En la transcripción del ADN y por ende en lo que es la síntesis proteica. Por eso es importante el magnesio. Pero eso es a nivel intracelular, ¿no? En el extracelular, ¿qué pasa? Que el magnesio participa, bueno, en control neuronal, en la transmisión también neuromuscular, ¿ya? En la transmisión neuromuscular y justamente en el mantenimiento, ¿ya? Mantenimiento de lo que es el tono cardiovascular. En el mantenimiento del tono cardiovascular, ¿ya? En nuestro organismo, en el cuerpito, prácticamente tenemos de 21 a 28 gramos de magnesio, se dice, donde menor al 2% se encuentra en el extracelular, ¿ya? Y el resto de este magnesio, ¿dónde está? Va a estar almacenado en lo que son nuestros huesos, ¿ya? En nuestros huesos y músculos, ¿sí? En nuestros huesos y músculos. ¿Levantaron la mano? Sí, disculpa, Miguel, la ponencia se va a cerrar por el Google Meet, así que vamos a volver a enviar. Entonces, como decía, menor al 2% en el extracelular, sí. Y el resto prácticamente está almacenado, ¿no?
de este magnesio, en lo que son los huesos, ¿no? Inclusive también en los músculos, ¿ya? En los músculos. De los huesos, pues forma prácticamente lo que es las 2/3 partes, ¿no? Del magnesio corporal total. Ya, y en los músculos está un 20% de este magnesio, ¿sí? Entonces, miren, obtener magnesio, dice, sí, por ejemplo, vemos, pero hay bastante magnesio en los huesos y en los músculos, y uno puede decir, podemos adquirir magnesio por ahí en caso haya déficit y todo eso, pero adquirir magnesio de estas zonas es un proceso muy lento. Entonces, por ende, este, para nosotros obtener este magnesio, prácticamente vamos a usar otras medidas, ¿no? Porque según los requerimientos diarios que exigen nuestro cuerpo para regular este magnesio, vamos a obtenerlo de lo que es de una absorción intestinal, pero generalmente también de los procesos renales que haya, ¿no? Generalmente la excreción de magnesio por ahí. Entonces, el magnesio en sangre, ya el magnesio plasmático, ¿no? Sus valores van de 0,8 a 1,9 milimol, ¿ya? Esos valores para que lo tengan en cuenta. Entonces, en lo que pasa acá en el túbulo proximal, por ejemplo, el magnesio generalmente pasa por una vía paracelular, ¿sí? Por una vía paracelular a lo que es el espacio intersticial vasolateral, ¿sí? Esto, vasolateral. En lo que es el túbulo, bueno, el asa de Henle primero, el magnesio, al igual que el calcio, más o menos tienen el mismo mecanismo, ¿sí? El mismo mecanismo, generando también esa gradiente electroquímica que hay entre estos espacios, tanto de la luz como del espacio vasolateral, ¿no? Generando esta carga positiva en el espacio tubular, ¿ya? Inclusive acá hay la participación, ¿no? de proteínas en el espacio entre las células como la claudina tipo 16, ¿ya? Que favorecen justamente este paso de magnesio y también calcio a lo que es el espacio vasolateral, ¿ya? Hacia el espacio vasolateral. Entonces, en la membrana basal, vasolateral de esta zona, también vimos que tenemos esos sensores, ¿no? Sensores que para el calcio también participaba, pero también son aún mucho más sensibles a lo que es magnesio, dando justamente, ya vimos, ¿no? Acoplados a proteína G, activando la fosfolipasa 2 y todo eso para que se induzca este ácido, ¿no? Este ácido que inhibía justamente ciertos transportadores en las membranas, ¿ya? Entonces el magnesio también puede actuar a nivel de esta zona en lo que es el asa ascendente de Henle, en el asa ascendente de Henle, ¿ya? En el túbulo contorneado distal, lo que hace el magnesio es usar un conducto que se le denomina TRPM6, así se llama, ya este transportador, para que el magnesio pueda ingresar a las células, ya ingresar. Entonces, miren, de lo que es de todo el filtrado que se da en la nefrona, del 15 al 25% se absorbe en el túbulo contorneado proximal. Del 60 al 70% lo que es en el asa de Henle, en la parte ascendente gruesa, y del 5 al 10% en el túbulo contorneado distal, ¿no? Para finalmente hay una excreción menor al 5%, ¿ya? De lo que es el magnesio, una excreción inferior al 5%, ¿ya? Entonces, en el cuadrito que les había puesto al inicio, de acá pueden encontrar lo que es un resumen de las funciones de los segmentos principales, ¿no? De la nefrona, por ejemplo, en el túbulo proximal inicial, las funciones mayores, por ejemplo, la resorción isosmótica de solutos y agua, ¿sí? ¿Se recuerdan cuando decíamos isosmótica? Es decir, el sodio actúa en conjunto con el agua, ¿ya? Van de la mano. Si 67% se reabsorbía de sodio, también de agua.
los mecanismos celulares que existen acá. Justo hablamos de cuando se dan cotransporte o contratransporte y todo eso, y utilizando las bombas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la sodio, potasio, 2-cloro, por acá, este mecanismo de cotransporte. Y las acciones hormonales también que se dan por aquí, donde actúa la paratormona, ¿no? La angiotensina 2, que estimula justo ese intercambio, y las acciones diuréticas, ¿no? Los diuréticos inhibidores, ¿no? Entonces, esos procesos, un resumen lo pueden tener en este espacio de aquí. Otra cosa que estaba olvidando era que en el potasio, también participa en lo que es regulación, por ejemplo, en el caso cuando hablábamos nosotros de una hiperpotasemia y en una hipopotasemia, ¿no? O lo que también se conoce como una hipercalemia o una hipocalemia, ¿sí? Una hipercalemia, una hipocalemia. ¿Qué pasa aquí? Que, por ejemplo, en la hipercalemia, si nosotros tenemos un dióxido de carbono, y el dióxido de carbono tiende a difundir fácilmente por la membrana. Por ejemplo, si acá estuviera lo que es el vaso sanguíneo, ¿sí? El vaso sanguíneo, acá, sangre. Entonces, el dióxido de carbono, hay un aumento de dióxido de carbono por ahí. El dióxido de carbono pasa hacia la célula, ¿no? El dióxido de carbono dentro, ¿qué va a pasar? Se une con lo que es agua dentro de la célula, formando ácido carbónico. Esto se divide a su vez, claro, con un proceso de enzimas y todo eso, ¿no? Sino creo que es un pequeño resumen para ver lo que pasa. Se va a dividir en lo que es bicarbonato e hidrógeno. Y este hidrógeno tiene dos maneras de salir de la célula hacia el espacio tubular. Lo puede hacer a través de transportadores de hidrógeno cloro, ¿ya? Es decir, sale, este, sale lo que es el hidrógeno y entra lo que es un cloro, ¿no? O también por unos, eh, canales o transportadores, contratransportadores prácticamente de potasio e hidrógeno, es decir, sale un hidrógeno y entra un potasio. Y este potasio ingresa o pasa a la sangre, ¿no? A través de otros transportadores. Este potasio ingresa a la sangre, ¿ya? Este bicarbonato también pasa, ¿no? A través de otro cotransportador, contratransportador con el cloro, ¿no? Entra un cloro y pasa el bicarbonato. Entonces, al final, ¿qué estamos viendo? Que en la sangre se está dando un pase, un incremento de lo que es bicarbonato y principalmente de lo que es el potasio. El potasio. ¿Y qué se ha secretado? Se ha secretado hidrógenos a la luz tubular. Se están secretando hidrógenos. Entonces, eso es lo que pasa en el fenómeno. Estamos viendo un incremento de potasio en sangre. Entonces, se está dando la hipercalemia o hiperpotasemia, ¿ya? En la hiperpotasemia. Entonces, y acá en lo que es la hipopotasemia también se da así, pero cambian un poco cómo se transporta, porque también ingresa este dióxido de carbono, ¿ya? Ese dióxido de carbono que al final, al unirse con lo que es el agua, también, al final termina generándonos lo que es hidrógenos y bicarbonatos, ¿ya? Y bicarbonatos. Entonces, pero esta vez este bicarbonato ya no va hacia lo que es la sangre, sino que esta vez va a salir hacia la luz tubular, también utilizando cloro, ¿no? A nivel de esta zona entra entonces un cloro para que salga el bicarbonato, ¿ya? Para que salga el bicarbonato. ¿Y qué pasa con este hidrógeno? El hidrógeno sí puede retornar hacia la sangre, ¿no? Con una bomba sodio, este hidrógeno, potasio, ¿no? Entonces el hidrógeno entra y el potasio esta vez va a viajar desde la sangre hacia la célula para que luego este potasio salga hacia la luz tubular. Entonces el hidrógeno está ingresando, ya el hidrógeno está ingresando. También lo puede ser por otra bomba de hidrógeno. Por acá, la cosa es que de esas maneras el hidrógeno termina ingresando a sangre. Inclusive, hace que prácticamente
se dé esa reabsorción. Y el potasio que debería de estar acá ya ha salido casi en sus concentraciones. El potasio ahora se encuentra acá en la luz, pero en la sangre disminuyó las concentraciones de potasio, entonces ahí tenemos una hipopotasemia, ¿ya? Hipopotasemia. Entonces, de esa manera, el potasio también es importante para esos procesos, ¿sí? Y pues, sepamos que el equilibrio electrolítico es un reflejo directo, ¿no? De la inteligencia fisiológica que tiene nuestro riñón. Acá les dejo la bibliografía que he utilizado para esta exposición. Ahí está Linda Constanzo, un libro también de fisiología cardiovascular, renal respiratoria y el libro de fisiología Guyton y Hall. ¿Sí? Entonces eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, pregunta, lo pueden hacer.